En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, un día alguien me dijo que por qué hablaba mucho del apóstol Pablo, y yo le digo, mira, yo creo que el segundo hombre que fue más trascendente en todo lo que dijo después de Jesús es Pablo. Porque Pablo escribió el mayor contenido de los libros del Nuevo Testamento, y siempre fue instrucción, exhortación, edificación, y eso es lo que necesitamos. Tres cosas pretendemos lograr a través de esta serie: instrucción, edificación y exhortación. Porque hay cosas que no estamos haciendo y que deberíamos de estar haciendo. Quiero hablar con usted acerca del versículo 20, estamos en Efesios 6, al versículo 4. Ahí vamos a abrir el libro, Efesios 6, 4. Fíjese lo que dice la Biblia ahí. Y vosotros. ¿Por qué dice y vosotros? ¿Por qué le viene dando un consejo a los hijos? Si usted se da cuenta, en los primeros 3 versículos hay un consejo, hay una recomendación, hay una exhortación para los hijos. Pero también hay una promesa. Y esta promesa a los hijos dice: para que te vaya bien, para que seas de larga vida. Es una promesa condicionada, pero es una promesa para que te vaya bien. Sé que muchos de nosotros estamos pensando que les vaya bien a nuestros hijos. ¿Cuántos queremos que le vaya bien a nuestros hijos? Ok. Y regularmente ese que les vaya bien, siempre estamos pensando en enviarlos en una escuela que sea buena, por cierto. Estamos pensando en rodearlos de cosas que, es que yo no las tuve, el que las tenga. Porque pensamos que rodeándole de esas cosas le va a ir bien. Y yo quiero decirles que si queremos que a nuestros hijos les vaya bien, les va a ir bien cuando la revelación del Evangelio transforme sus corazones. Si la revelación del Evangelio no transforma sus corazones, no les va a ir bien. Pero ¿cómo no les va a ir bien, pastor? Si mira, ya sacaron su maestría, ya hasta incluso están iniciando, están haciendo. La Biblia no dice de ese bien. La Biblia dice de gozar del bien, pero en el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios, amados, es exactamente rodearnos de bien y no de mal. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Eso es parte del paquete. Pero el mayor bien es la revelación de Cristo en el corazón de nuestros hijos. Y es algo que nosotros tenemos que caminar bajo esa observación hacia nuestros hijos. El problema de nuestros adolescentes, prejuveniles, online, no es que tienen mala conducta, es que se portan mal. El gran problema es el corazón. Su corazón no ha sido transformado, su corazón no ha sido cambiado. Y tú los puedes ver incluso hacia dónde está la inclinación en sus vidas durante la semana. No les digas, oren, lean. No, tú haz lo tuyo. Pero si ellos no los encuentras orando, leyendo o tomando decisiones, o cuando ellos reciben una invitación de algo y ellos mismos dicen no voy porque yo no
a mí no me conviene ir, yo soy cristiano. Ese debe ser una contestación tan bonita cuando le escuchas de tus hijos. Pero si su inclinación no es a nada de esto, creo que estamos en problemas. O si tú los ves llegar a la congregación, están incómodos, no adoran, no cantan, parecen estatuas, solo que son vivientes. Alarma, alarma. No llegues y digas, no te vi cantar, ¿a qué vas? Esas no son las maneras de arreglar el asunto. Esa es una motivación para que tú y yo como padres vayamos a nuestro altar de oración y le digamos: Señor, cambia el corazón de mi hijo, cambia el corazón de mi hija, no te ama. Y eso me duele. Esa es la manera en la que debemos de hacer un trabajo desde la familia. El avivamiento, hermanos, no empieza en la iglesia. Es que no sentimos nada, es que no veo nada, es que no sucede nada. El avivamiento, hermanos, no inicia en la iglesia. Aquí nos congregamos para adorar y celebrar al que nos dio vida, provisión durante la semana. Y venimos el primer día de la semana a pagar nuestros votos, a agradecerle, a decir gracias, pero también a recibir la instrucción. El avivamiento empieza en el hogar. Muchas veces hemos pensado que la solución la podríamos tener iniciando un culto familiar. Puedes iniciar un culto familiar, pero si no les interesa a tus hijos, si no les interesa a tus hijas, ay, otra vez, papá, pero si en la mañana fuimos, puro orar, puro leer la Biblia, su corazón está muy lejos. Pero sabes, el gran problema no es mayor en los hijos. El gran problema es que nosotros como padres de la misma manera estamos lejos. Nos hemos acostumbrado a llegar, estar, checo tarjeta, porque soy miembro, no se les olvide, yo soy miembro. Ante Dios, tu membresía y la membresía, si no vivimos vidas reveladas de acuerdo al propósito de Dios, no sirve. Y usted lo va a oír muchas veces: no sirve. Es más, yo creo que si así vivimos, mi cristianismo y el cristianismo tuyo le da risa al diablo. ¿Por qué? Porque mire cómo dice el versículo 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina no puede ser para lastimar. La disciplina debe ser para edificación. Y la amonestación tiene que ser en el Señor, fundamentada en la palabra. Después de que hayas quizás pasado un tiempo orando por tu hijo, por tu hija, no le interesa a Dios, vive lejos. Imagínate que ahorita estamos aquí sentados y tú empiezas a oír el murmullo, la algarabía del programa, y tú dices: yo creo mejor me salgo, está mejor acá afuera. No te interesa la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Tú solito. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste? Tú solo.
¿Se da cuenta cómo la gravedad de lo que realmente estamos viviendo? Pablo les dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo primero que tiene que suceder en nosotros como padres, para llegar a esto y hacerlo en una forma correcta, es realmente vivir lo que dice Efesios 5:18. Ahí está el primer paso. ¿Cómo los crío? ¿Cómo los disciplino? ¿Cómo los amonesto? ¿De qué manera hago el trabajo, Dios? La instrucción del Espíritu Santo es clara y dice ahí: no os embriaguéis con vino. Era hasta cultural en aquel entonces que la gente terminara embriagada al mediodía. Y Pablo dice: no te embriagues con vino en el cual hay desorden. ¿Cuántos de nosotros estamos embriagados en materialismo? Estamos embriagados en la cotidianidad de la vida. Estamos embriagados de las cosas que te da la sociedad, las cosas que te ofrece el mundo. Estás embriagado en que tienes tu plan tuyo, pero no es el plan de Dios. Tenemos que salir pidiendo y diciéndole: Dios, no quiero embriagarme de lo que me puede traer una disolución. Y disolución es un desorden. Es que no tienes una propuesta clara dentro de la disciplina y de la amonestación para con nuestros hijos. Y Pablo dice: antes bien. Fíjate cómo usa el mismo bien que usa Pablo cuando les dice: para que te vaya bien. Es la misma palabra griega que dice: tendrás fruto, fruto abundante. No te va a hacer falta nada. Aunque pases por la escasez, yo estoy contigo. Cuando pases por alguna situación difícil, no tendrás temor, porque yo estoy ahí. Y dice ahí: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pero nosotros no podemos, amados, tratar de educar a nuestros hijos o disciplinarlos como dice el versículo base. Y el versículo base dice: criarlos en disciplina, en amonestación. No lo podremos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esa es la clave. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener dos resultados. Y mire, el primero está en el versículo 21. Efesios 5:21. Mira, cuando somos llenos del Espíritu Santo, lo que entendemos: someteos unos a otros. Someteos unos a otros. Soy capaz de oír a mi esposa cuando algo me dice: no, yo creo que no sería ese el camino. Y ella es capaz de oírme cuando yo le diga: no, yo creo que esa propuesta está equivocada, necesitamos afinarla. ¿Por qué? Porque nos sometemos unos a otros. Nos sometemos unos a otros. El Espíritu Santo guía, enseña. Y somos capaces de aún en esos desacuerdos quedar de acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos claros y entendidos. Someteos unos a otros. Pero algo dice: en el temor de Dios. Respetamos a Dios, amamos a Dios. Queremos que Dios sea el que gobierne nuestras vidas.
No queremos que el Espíritu Santo se entristezca y salga de nuestros corazones. No. Si nos dice someteos unos a otros en el temor de Dios, cuando hay ese equilibrio, hermanos, no nos va a costar absolutamente entender lo que dice el siguiente versículo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Sujeción, hermanos, no es sometimiento, no es que estés bajo el pie. Sumisión tiene que ver con servicio. Y la sumisión no es algo que yo le tengo que reclamar a mi mujer. La Biblia dice que te tienes que someter. Es algo que como consecuencia de estar sometidos unos a otros en el temor de Dios, ella como consecuencia me ofrece su sometimiento. ¿En qué? En una vida de servicio. Y no me dice, ¿en qué te sirvo? Simplemente entiende el rol. Y caminamos y nos sometemos y decimos, sí, Señor. Y si en algo no está bien, pedimos perdón y decimos, Dios, ayúdanos, porque queremos ser fieles hasta el final. Pero está diciendo algo: someteos unos a otros. Cuando eso queda claro, la mujer no batalla. Ahora no dice sométete si tu marido esto, si tu marido aquello, si tu marido es lleno del Espíritu Santo, no. Pero tampoco, maridos, puedes hacer algo indebido, porque mira lo que dice el siguiente versículo. Porque el marido es, no dice algún día va a llegar a ser, es. Posiblemente tú sientas que tu autoridad es débil, eres cabeza. Te guste o no te guste, quieras o no aceptar tu responsabilidad, es un deber. No dice que algún día vas a llegar a ser. Es que me cuesta mucho. La Biblia dice que eres, es cabeza. Es un indicativo. Es. Un indicativo sería, la pared esta es amarilla, es un indicativo. Usted la vio amarilla. Cuando Jesús dice aquí, hablando el apóstol Pablo, porque el marido es cabeza, es. Y aquí es donde muchos de los hombres hemos preferido postergar, decir, bueno, es que tú puedes hacerlo, esposa. Bueno, es que a ti, no. Esposos, nosotros no podemos rechazar ese liderazgo. El que Dios te haya hecho hombre, es porque Él confió en ti. El que Dios te haya puesto en tus manos una esposa, una familia, es porque confió en ti. Me llama mucho la atención cuando vino todo este desorden en el huerto. Dice la Biblia, vamos a Génesis 3. Y Génesis 3 dice ahí, versículo 8 en adelante: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó ¿a quién? ¿A quién? Y esto mismo va a pasar en el cielo, varones. O sea, no creas que solamente es en ese huerto. Porque en el Apocalipsis habla de otro huerto. Y va a suceder lo mismo. Llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Fíjate la conversación.
Y él respondió: oí tu voz en el huerto, así como tú la estás oyendo. Oí tu voz en tu casa. Oí tu voz en la reunión primer domingo de abril. Pero tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué desnudo? Porque tenemos que reconocer como hombres que no estamos haciendo las cosas correctamente. Y todo lo demás cae en un desorden. Versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que hiciste, Adán? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Fíjate cómo cuando Dios también encara a la mujer, echó una culpa a otro. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y usted sigue leyendo, hermanos, y hay un juicio para el hombre, hay un juicio para la mujer y hay un juicio para la serpiente. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Tenemos que aprender y entender que Dios es santo. Y si Dios es santo, entonces mi responsabilidad es vivir en santidad. De lo contrario, está el caos. Nadie se somete a nadie, nadie obedece las órdenes de nadie. Es más, en la casa no hay realmente un parámetro de orden. ¿A qué sí pueden ir? ¿A qué no pueden ir? Muchos padres incluso han entrado hasta en esa ante ese como contubernio, como ese intercambio. Bueno, está bien. El viernes te vas con tus amigos al antro, pero no olvides que el domingo te quiero en la congregación. Eso se llama hipocresía. ¿Con qué cara le pides? Hermanos, y el problema no está sencillo. He hablado con los mentores y yo les he dicho: sigan hablando. La palabra romperá, la palabra traspasará. La palabra es como un martillo, denle, no den reversa. Pero sabes, ellos dicen: parece que le estamos hablando a las paredes. Hoy nos vemos muy cool cuando ya ni siquiera traemos esto como padres. No, yo quiero ver muy cool, muy contemporáneo, y ya lo traigo aquí en mi smartphone. Sí, es un teléfono inteligente, pero te digo algo: él es más inteligente que tú. No va a ser fácil, hermanos. No es fácil, pero es mi responsabilidad hacer sonar la alarma para todas las familias. Así que si pensábamos que Dios no ve lo que está escondido allá, que Dios no ve, porque muchas veces hasta tenemos secretos de familia. Y ante el Dios que es santo,
y ante el Dios que todo lo sabe. Por eso Pablo les dice: criadlos en disciplina y amonestación. Ahora entro al primer punto de esta mañana. Quiero que vaya al libro de Primero de Samuel, capítulo 2. Es una lectura muy larga porque empieza desde el versículo 12, Primero de Samuel 2:12, y mire el resultado de no haberlos criado en disciplina y amonestación del Señor. Aquí hay una historia visible, clara, cuando pensamos que las cosas parece todo normal. Dice el versículo 12: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Yo no me sentiría honrado con semejante título en referencia a mí. Ve el 12 de nuevo. ¿Qué respondería la gente de nuestros hijos? Los hijos de, y ponga su nombre. Posiblemente tú me digas: no son tan impíos, pastor. Tampoco le exagere. Ok. Piensa en lo segundo. Lo segundo ahí dice: y no tenían conocimiento de Jehová. Amados, pensamos que porque van a Kids ya está resuelto. Amada iglesia, con trabajos podemos tener la atención de sus hijos, de sus hijas, 60 minutos, pero usted los tiene toda una semana. Y aún sus hijos pueden tener 30, 35 años, 40, pero si están en casa, ¿cuánto conocimiento de Jehová tienen? Le resumo la historia para avanzar. Dejen ahí el versículo. El sacerdote Elí vivía en Silo. En ese lugar de Silo se estableció un santuario. En ese lugar se convirtió en el centro de adoración de todo el pueblo de Israel. Elí no era cualquier congregante de la iglesia, él era un sacerdote, pero también era juez. Él disfrutaba de su servicio para Dios, pero tenía dos hijos, Ofnis y Fenís. Y lo que vemos aquí en el versículo 12 dice que eran hombres malos, hombres impíos. Pero te digo algo: a pesar de que eran hombres impíos, los hizo sacerdotes. Porque pensamos que hay servicios dentro del ministerio que se heredan. Si bien es cierto, ahí hay una indicación que sí había una heredad. Era una familia, tenían que ser. Pero aún él, teniendo conocimiento de que sus hijos eran impíos, los hizo sacerdotes. Su conducta se cayó en desgracia.
Llegó el momento en que incluso dice la Biblia ahí que menospreciaban los sacrificios de Jehová. Menospreciaban los sacrificios de Jehová. Hombres impíos prostituían a las mujeres de Israel, cometían actos indebidos, indecorosos dentro del mismo tabernáculo. Eran hombres perversos. Ahora, al sacerdote Elí se le olvidó lo que ya de antemano Moisés había instruido. Porque mira, la instrucción a nuestros hijos, esa no ha cambiado, hermano, ¿eh? Este es el manual de pedagogía para nosotros. Deuteronomio 6, versículo 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y mira, aquí está el manual de instrucción. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿De qué está hablando? Una vida devocional, una vida cristiana. Un ejemplo tú primero. Un real sacerdocio. Un sacerdote para su casa. Posiblemente usted me diga, hermana, pastor, yo no tengo marido. Tú eres esa autoridad en tu casa. La repetirás, la repetirás, la repetirás. 8. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso el sacerdote Elí dijo, ya saben que son hijos del sacerdote. Ya saben de qué se trata. Ya se habían aprendido la liturgia. Al grado que dentro de los sacrificios, hermanos, ellos mismos empezaron a tener perversión. Dentro de esa perversión, ¿sabe qué era? Que ellos deberían de estar comiendo carne solo cocida. Pero estos perversos dijeron, ya no me gusta cocida. A ver, me la vas a asar y me la vas a traer acá. Oye, pero es que tu papá dice, mi papá es mi papá, yo acá. Impíos, desordenados. La forma en la que sacaban la carne para llevársela a la mesa del sacerdote era una vara con 3 garfios. Y esos 3 garfios era lo que sacaban, metían al cazo y sacaban. Y lo que el garfio traía era para la mesa del sacerdote. Y dijeron ellos, no, ¿cómo crees? Eso no nos llena, queremos más. Y además empezaron a pervertir todo lo demás. Mira el resultado de este descuido de hombres impíos sin valor. Quiero que vaya del 12 al 14. Primero de Samuel 2, del 12 al 14. Por favor, la lectura. Dice así: y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, 14, y lo metían en el perol, en la olla, en el calderero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Y decíamos, bueno, creo que todo está bien, hasta ahí no hay problema, ¿verdad? Pero mire el versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. 16.
Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. Fíjate la perversidad de estos hombres. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, de estos hombres, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Cuál era la reacción del sacerdote mientras todas estas cosas sucedían? Adelantemos hasta el 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo esto lo que sus hijos hacían con Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Mijito, no los ubicamos en el punto correcto de responsabilidad. Imagínate que a la edad que tienen mis hijas, yo dijera, mi Nayeli, mi Laura, mi Monse. De entrada, una de ellas ya ni es mía. Porque yo oigo de todo este pueblo, o sea, no era uno, sus malos procederes. El 24. Tenía que ponerlos en su responsabilidad total. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Tranquilos, ¿qué les pasa? ¿Qué les hace falta? 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Te das cuenta del juicio? Hijos, yo puedo ser el sacerdote para Israel, yo puedo entrar y quemar los holocaustos por el pueblo, pero si ustedes queman o si ustedes pecan contra Jehová, ¿quién va a interceder por ustedes? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y mire el juicio del 29, porque no crea que Dios así como, bueno, si ya se me olvidó. ¿Por qué habéis hollado? O sea, hollado está hablando de pisotear mis sacrificios, pisotearon mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí. Hay un reclamo de Dios para el sacerdote Elí. Hay un reclamo de Dios para nosotros como cabezas de casa. No creas que Él cambia de opinión, ¿eh? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Engordaos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. Vamos, el siguiente, por favor. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, para siempre. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal cosa haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. ¿Te puedes imaginar que ya nadie peinaba canas en esa generación del sacerdote Elí? Todos, dice la Biblia, que se morían en edad viril, en edad de reproducción.
Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. 33. Y el varón de los tuyos que yo corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenará tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. 34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré. Fíjate, yo voy a preocuparme. Tú no te preocupes. Yo voy a poner un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. El 36. Y el que hubiere quedado de tu casa, fíjate, el último de la casa del sacerdote Elí, lo que iba a suceder, iba a convertirse en un mendigo. Vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Hubo un hombre, hermanos. Aquí esta historia así se cierra. No supo el sacerdote Elí llevar disciplina y amonestación a su casa en el Señor. Pero te voy a llevar a la historia de alguien, porque hay esperanza, hermano. O sea, el tema que yo te acabo de decir no es de condenación, no es de pues ya no hay nada que hacer. No. Esta es la radiografía que posiblemente está sucediendo en nuestra casa, en nuestro hogar, pero hay esperanza. El punto aquí es que tú y yo realmente hagamos lo que Dios dice. Y mira cómo hubo un hombre que se atrevió a hacer diferentes cosas, a pesar de que su padre había sido un perverso. Le llevo a la historia, Primera de Reyes 15. Posiblemente usted me diga: pastor, todo eso, híjole, no estoy ejerciendo mi responsabilidad. Oye, abre tu corazón a Dios. Vive un arrepentimiento. Estás respirando, estás oyendo la palabra. Puedes todavía ganar a tu generación. Puedes todavía decirle: Dios mío, no puedo, pero tú me vas a ayudar. Levántate, sé hombre valiente. Si bien es cierto, no hiciste, no hicimos, no guardamos, o pensamos que eso no era tomado en cuenta, sabes, llega el momento en que Dios te dice esta mañana: hijo, hija, ponte de pie, hazlo. Hubo un hombre que se puso en pie en medio del problemón. Y voy a Primero de Reyes 15, por favor. Primero de Reyes 15, del 9 es donde empieza la historia de este hombre. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa, cheque bien, ese es un nombre nuevo, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y mira lo que empezó a hacer. Y reinó 41 años. Largo, ¿verdad? Largo reinado en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa, fíjate, aquí está. Aquí es donde empieza como el regreso al arrepentimiento. Pastor, ¿dónde empiezo? Aquí está. El regreso a casa, el regreso al altar, el regreso a hacer las cosas de diferente manera. Sí, es un caos. ¿Por dónde empiezo? Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Ahora, ojo aquí, David no era su padre, David era su bisabuelo. Pero como él le llama padre
a esa generación espiritual que David había sido un ejemplo. David es su bisabuelo. Regrese al 11. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Quiero que por un momento corra el tiempo por 15 o 20 años. Cristo no ha venido, usted y yo ya no estamos en la tumba. Pregunta: ¿será que tus hijos, tus hijas o tus nietos se quedarían para caminar la vida cristiana? Pregúntate. ¿O ya no vendrían? Ya solo sería historia. Es más, se salieron del camino. No les interesa la vida cristiana. Se volvieron impíos. Fue una familia que le dio la espalda a Dios. No les interesó seguir el ejemplo del bisabuelo o del abuelo. Pero este hombre llamado Asa le llamó la atención lo que había leído de su bisabuelo. Y entonces él dijo: voy a caminar ante los ojos de Jehová recto. David falló mucho, pero siempre había algo en el corazón de David. Si tú te das cuenta, nunca repitió el mismo pecado. Nunca. Al contrario, él se humillaba, decía Dios, y estaba listo para seguir. Así debemos estar listos para seguir, para avanzar. Sí podemos, amados. Sí hay esperanza. Sí, a lo mejor has oído los rumores de las cosas que están sucediendo en tu casa, porque nos es más fácil oír los rumores de otras casas. ¿Sabes? Ya no juzgues otros edenes, otros huertos. Ve el tuyo, ve el mío. Necesito ver el mío. No, de lo demás nos sale mejor, hermano. Tenemos hilo y hebra. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Avancemos. Aquí está. Porque quitó del país a los sodomitas. Esos hombres perversos practicaban promiscuidad. No había límites. Es más, ese grupo se podía meter hasta con animales. La sodomía. Y él dijo: a ver, se me van del país. Aquí no los quiero, aquí no van a vivir más. Se deshizo de todos los sodomitas. Pero hay algo más. Y quitó los ídolos que sus padres habían hecho. Porque mientras estaban los ídolos ahí dentro del territorio, había manera de pasar y pues persinarse y avanzar. Ahí había un ídolo. David dijo: quítame todo eso. No quiero ídolos. El 13. Mira quién era su mamá. También privó a su mamá Maca de ser reina madre. O sea, su mamita era una reina madre de un ídolo llamado Acera. Y le dijo: mamá, se te acabó tu negocio. Nunca más vas a volver a ser reina madre de ese ídolo Acera. Porque aquí, en este país, en esta nación, se va a honrar a Dios. Así es como tú y yo tenemos que pararnos en nuestra casa.
Pero no es un asunto de llegar y hoy mismo en la tarde, hoy mismo, pastor, arreglo todo eso. No, hermano, lo vas a hacer en tus fuerzas, en la carne, y no te van a salir las cuentas. Primero decide vivir en rectitud, vivir bajo la unción del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo y decirle: Dios, ayúdame, necesito enderezar mi casa. Amén. Así que a su mamita también la puso en orden. Híjole, ¿cómo le haré con mi mamá? Bueno, que ella que siga. Asa dijo: no, ni ella. Así que mamá, se te acabó tu ídolo, se te acabó tu negocio. ¿Sabe por qué? Porque era una festividad anual. Era algo que se celebraba anualmente, y eso provocaba ingresos para la familia. Eso provocaba ingresos para la mamita de este Asa. Y Asa dijo: no, se te acabó tu negocio. Además deshizo. ¿Te puedes imaginar? Híjole, es que mi mamá se va a ofender si le digo. Pero Asa era un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Él había determinado. Él era un hombre que estaba haciendo, que era congruente, lo que vivía en su casa, lo que decía en su casa y lo que él también proponía. Necesitamos ser congruentes. Tus hijos, ¿por qué no viven el evangelio? Porque no lo ven en nosotros, amado. No lo ven en ti. ¿Qué clase de evangelio? Si cuando hay gusto, gozo, que vengan las cervezas, total. Pues a su mamita se le acabó el negocio. Y dice ahí: además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. ¿Sabes qué era? Era como el canal de agua negra, como el desperdicio y como el desecho. Dijo: vámonos, la basura se va a la basura. Versículo que sigue. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda ¿qué? ¿Te das cuenta cómo él empezó a preparar a Israel para un cambio? No lo vas a poder lograr de la noche a la mañana, hermano. Aún para hablar con nuestros hijos tienes que tener tiempo de decirle: Dios, dame la oportunidad. No quiero que esto sea un problema. Quiero que ella me oiga. No oiga que le está hablando su padre, sino que le está hablando Dios a su vida con el consejo que le quiero dar. Y entonces pasas tiempo en eso, hermano, y de repente estás a punto de abrir la boca porque ya lo traes el enredo aquí para de una vez sacar el asunto, y de repente Dios te dice: no, espérate, tranquilo, sigue orando. Pero qué lindo es cuando le dices: mira, hija, he venido orando por este tiempo y este es mi punto de vista ante este tema. Esto es lo que la Biblia dice ante esta situación. Te doy el consejo, pero ahora es tu responsabilidad si lo tomas o lo botas. Eso duele más que una cueriza. Yo no te doy permiso, pero si tú te quieres ir, ahí está la puerta. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te fuiste? Pues no, que te ibas. No, papá, así no me gusta, porque no tengo tu permiso. Ellos, cuando aceptan eso, ellos casi están diciendo: si mi papá o mi mamá no bendice lo que yo estoy haciendo, esto no tiene vuelta. Vámonos. Pero ¿sabes por qué? Porque viene como consecuencia de lo que hizo Asa.
Ahí está. Número 1, determinó, dice ahí, ser recto. Y cuando se fue encontrando los ídolos, vámonos, los sacó. Hay que revisar qué distracciones hay en la familia, qué glorifica, qué no glorifica, qué honra, qué no honra. Pero para eso, hermanos, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Así que con todo esto, el rey Asa había preparado el terreno para el arrepentimiento. El sacerdote Elí nunca los llamó al arrepentimiento. Y cuando la Biblia dice que el hombre es cabeza, no puedes delegar esa responsabilidad a nadie. La sumisión de tu mujer no es para que tu ego sea promovido y tu machismo sea promovido. Eso no sirve. Cuando dice la Biblia es cabeza, está diciendo es el primero que va a servir. No, el ser cabeza no es manda más, no es jefe. Llegó el rey, ábranla. No, ser cabeza es que a pesar de que vienes cansado, fatigado, aturdido del tráfico, puedas ser capaz de tomarles el pulso en un sentido figurado a tu familia, a tus hijos, y decir: ¿cómo vamos? ¿Cómo vas con ese asunto que estás luchando, hijo? He estado orando por ti. Dios te va a dar victoria. No te preocupes. Qué lindo es el lenguaje. O decir: hija, Dios está en el control. Nada pasa así nada más por accidente. Hay un plan. ¿Por qué tenemos que guardar todo esto, hermanos? ¿Por qué tenemos que ver muy en serio toda esta situación? Dice Deuteronomio 23:14: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu casa para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento, fíjate, queremos protección de Dios. Tu campamento ha de ser santo. O sea, tu casa debe ser una casa no perfecta, pero sí buscando la santidad de Dios, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Cuando eso sucede, mira lo que dice el 28:9, igual de Deuteronomio 28:9: te confirmará Jehová, 28:9 de Deuteronomio, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Amén. Póngase de pie, por favor.